Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. El tema que traigo hoy para compartir con ustedes es un tema que puede parecer sencillo, puede parecer muy superficial, sin embargo no lo es. Por lo menos para mí ha sido de gran bendición, ha sido el tema que me ha absorbido gran parte del tiempo en los últimos años, que tiene que ver con la manera, con la forma en la cual nosotros nos acercamos a las Escrituras. Nosotros sabemos que durante la historia la Biblia ha sufrido continuos ataques. Hubo épocas en que la Biblia estaba directamente prohibida, o sea, estaba oculta. Incluso durante la Edad Media no solamente prohibida, sino también encerrada en una lengua muerta. Y recuerden esta expresión, una lengua muerta, porque es muy importante para lo que vamos a comentar ahora. Estuvo escondida la palabra de Dios, prohibida, las Biblias eran quemadas, incluso en la época de la Revolución Francesa fueron quemadas las Biblias, fueron proscritas, y esos son ataques de Satanás que han habido durante todas las épocas, ¿no?, a la palabra de Dios. Probablemente uno de los ataques más modernos es el olvido, simplemente. En la época en la cual la imprenta ha hecho que la Biblia pase a ser parte de la vida cotidiana de cualquier ser humano, o sea, no hay una persona que no tenga un acceso a una Biblia, una de las tácticas ha sido la distracción, es decir, que nuestras Biblias queden olvidadas en una estantería, ¿no?, llenándose de polvo, y nosotros sin tener una relación con Dios. Pero hay un ataque que creo yo que es el más sutil, el más refinado, y que es el que yo he visto en estos últimos años, que constantemente se presenta en los círculos cristianos, dentro de la iglesia también, en el movimiento adventista también, que tiene que ver con ya no un olvido de la Biblia, sino un estudio de la Biblia con un espíritu crítico. Y voy a tratar de expresar o de explicar esto de la mejor manera. Nosotros tenemos dos maneras de acercarnos a la Biblia. Una es como hijos, como niños, y otra es como sabios, basados en nuestra propia sabiduría. Hay algunos textos en la Biblia que los voy a mencionar al pasar porque no son el tema de nuestro estudio hoy, pero los voy a mencionar simplemente. Uno de ellos se encuentra en Isaías capítulo 28, donde Dios se queja de su pueblo Israel y dice: ¿a quién voy a enseñar ciencia? ¿A quién voy a enseñar conocimiento, doctrina? Porque yo veo los sacerdotes están ebrios, los profetas están ebrios, se entontecieron con el vino, que de paso el vino es el vino de Babilonia, de la falsa doctrina. Se entontecieron, todas las mesas están llenas de vómitos. ¿A quién voy a enseñar sabiduría? Y hace una pregunta retórica, Dios, ¿no?, a través de su profeta, dice: ¿a quién voy a enseñar ciencia? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Interesante. O sea, Dios no pudiendo enseñarle a los hombres sabios, que se basaron en su propia sabiduría, que se entontecieron con el vino de Babilonia, Dios se enfrenta con el desafío de enseñarle a los niños, a los arrancados de los pechos. Y después, y mismo Isaías 28 nos da el método de interpretación bíblico, ¿no? Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. En boca de tartamudos o en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Yo sé que estoy tirando muchas cosas que por ahí no son tan fáciles de hilar, pero véanlo de esta manera. Dios no puede obrar por medio de hombres que se crean sabios. Dios puede obrar por medio de hombres que sean como niños. Y el método que Dios tiene para interpretar su palabra no está basada en la sabiduría humana, no está basada en los conocimientos que tengan los seres humanos de las lenguas originales, de la historia, de la arqueología, etcétera, 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 sino en la confianza que tengan esos hombres en la palabra de Dios como la palabra de su Padre. Que sean capaces de comparar un texto con otro, de aplicar este método de interpretación para así llegar a la verdad, ¿sí? Y
Y algo que Jesús dijo también, ¿no?, que hace alusión a este tema también, está en Mateo capítulo 11, no lo vamos a leer ahora, pero Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Nuevamente el mismo principio. ¿Cómo nos acercamos a la palabra? ¿Como niños o como sabios? ¿Sí? ¿Como personas doctas que van a interpretar las Escrituras o como niños que van a ser guiados por Dios a través de las Escrituras? ¿Sí? Y un pasaje muy interesante que está en Salmos 19:7, también lo cito un poquito al pasar, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, que hace sabio al sencillo. Nosotros no podemos ir con sabiduría a la palabra, tenemos que ir con sencillez para que Dios nos haga sabios. Y este es un poco el tema que quiero compartir con ustedes. Si bien hubo prohibiciones en la antigüedad, si bien hubo quemas de Biblias en la antigüedad, en una época más moderna hubo un olvido de la palabra de Dios, un abandono de la palabra de Dios. Si hay algo, si hay un ataque que Satanás está haciendo hoy contra la palabra de Dios, tiene que ver con la teología, tiene que ver con esta forma de encarar la palabra de Dios como un objeto de estudio, como un objeto de estudio. Ustedes saben que la palabra teología, si bien significa el estudio de Dios, pone a Dios y a su palabra, ¿no?, por supuesto, como un objeto que se pone sobre la mesa bajo un microscopio y se disecciona, se corta en pedacitos, se trata de descubrir alguna especie de mensaje oculto o cosas por el estilo, basado en una batería de conocimientos previos que tiene el teólogo. En este caso, conocimiento de las lenguas originales. De hecho, de ahí se desprende la idea de que la palabra de Dios, si se lee en la lengua original, tiene más contenido o más riqueza que si se lee en una lengua vulgar. Este es un pensamiento católico. Por eso es que la Iglesia Católica durante muchos siglos mantuvo la Biblia encerrada en lenguas muertas, ya sea en el griego al principio y después en el latín, ¿sí? Pero en realidad este pensamiento va contra el pensamiento de Dios y lo vamos a leer a continuación. Entonces, la teología es esta idea de querer estudiar a Dios como un objeto de estudio. Pero en realidad, lo que Dios quiere es tener una relación con nosotros de padre e hijo, y que confiemos en su palabra como un niño confía en la palabra de su padre, que recibamos su palabra, que la aceptemos como un acto de amor de Dios y que confiemos en que su palabra ha sido preservada por un poder sobrenatural, que Dios se puede hacer cargo de su palabra y que Dios la puede mantener hasta nuestros días. Más o menos hasta el año 1850, esta es una referencia histórica que quiero dejarles también, más o menos hasta el año 1850, una época profética porque a mediados de los 1800 se cumplió una profecía de tiempo, que eran los 2300 años, ¿sí?, o los 2300 días de Daniel 8:14. Más o menos hasta el año 1850 había una Biblia y todos conocían que era la Biblia, y todos aceptaban que era la Biblia. Uno podía estar de acuerdo o no con la Biblia, uno podía creer que la Biblia era suficiente y otro no, ¿sí? Algunos podían aceptar una parte de esa Biblia y otros podían aceptar otra parte de esa Biblia, y habían conflictos, habían diferencias de opinión y todo lo que ustedes quieran. Pero hasta el año 1850 todos sabían que había una Biblia y que esa era la palabra de Dios. Y la habíamos recibido de Dios, y Dios la había preservado a través de su iglesia, a través de los siglos. Esa era la Biblia, era la palabra de Dios, hasta 1850. Después de 1850 comienza un movimiento que empieza a criticar la Biblia. Un movimiento dentro de la misma iglesia, ¿no?, tanto protestantes como católicos, empiezan a decir: miren, esta Biblia que tenemos no es muy buena. Los traductores tradujeron mal acá, los copistas copiaron mal allá, ahora tenemos manuscritos más antiguos, hay que mejorar la Biblia.
y comenzó un movimiento para criticar la Biblia, ¿sí? Para mejorarla, para arreglarla. A partir del año 1850 aproximadamente empiezan a surgir nuevas Biblias, como la traducción al Nuevo Mundo, posteriormente las revisiones a la Reina Valera que dieron por resultado de la Reina Valera 1960, y hubo muchas revisiones y actualizaciones y mejoras, entre comillas, que se hicieron a la Biblia. Todos estos ataques son parte del mismo ataque que estoy mencionando ahora, de la sabiduría humana o la confianza en la sabiduría humana para mejorar supuestamente la palabra de Dios, porque Dios no pudo preservar su palabra a través de los siglos. La palabra de Dios, según dicen los críticos, tiene que ser revisada y mejorada constantemente. De estas revisiones y mejoras que empezaron en los años 1850, ustedes pueden corroborar algunos textos. Anótenlos si quieren. Por ejemplo, si ustedes van a una Biblia Nueva Versión Internacional, que es una Biblia basada en este concepto de mejorar la Biblia y de criticarla, un concepto que empezó por allá por los años 1850. Si van a Hechos 8:37, en una Biblia Nueva Versión Internacional, ahí aparece la historia, ¿no?, de Felipe y el etíope. Y el etíope le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese versículo ya no está más en las Biblias nuevas. ¿Por qué? Porque según la crítica, según los sabios, los eruditos, los teólogos, ese texto fue añadido y había que sacarlo. Interesante. Si van a una Biblia, por ejemplo, una Reina Valera 60, ¿sí? Todas estas Biblias que estoy mencionando son posteriores a los años 1850, ¿sí? Si van a una Biblia Reina Valera 60, por ejemplo, y van a Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que Jesús entró una vez y para siempre al lugar santísimo del santuario. Cuando en las versiones anteriores a 1960, en las versiones anteriores a los años 1850, decía que Jesús entró una vez y para siempre al santuario. Interesante. Este es un cambio que ataca directamente la doctrina del santuario celestial. Esto es un fruto, esta es una consecuencia del último ataque de Satanás contra la Biblia, que es la crítica y la teología. Si van, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, en una Reina Valera 60, van a ver que en vez de decir que los que guarden sus mandamientos tendrán derecho al árbol de la vida, dice que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Otro cambio, ¿sí? Todos estos cambios están basados en el concepto de que la Biblia tenía que ser mejorada. Y ese proceso empezó en esta época que yo les menciono, ¿no? Y si van a Daniel 8:14, por ejemplo, en una Biblia de lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, en vez de decir hasta 2300 tardes y mañanas, dice hasta 1150 días. Entonces, todos estos pequeños cambios, que en realidad yo les mencioné algunos, pero hay muchísimos cambios, y en las Biblias modernas hay muchos faltantes, muchos textos que han quitado, en la Nueva Versión Internacional sobre todo han quitado muchísimos textos. Todos estos cambios y estos faltantes son el resultado de la confianza del hombre en su propia sabiduría y en su propia pericia al acercarse a la Biblia. Entonces, en vez de ser el hombre, ¿no?, quien va a recibir de la palabra de Dios instrucción, el hombre se convierte en el juez que va a determinar qué parte de la Biblia es fiable y qué parte no. Ustedes imagínense a Cristo, ¿no? Habían pasado siglos sin que Dios levantara un profeta. El pueblo de Israel estaba en una tremenda apostasía, tremenda apostasía. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, conseguían el puesto a través de política, a través de soborno. La verdad que era una apostasía terrible, ¿sí?, en la época de Cristo. Y ustedes revisen todas las amonestaciones de Cristo hacia los escribas, hacia los sacerdotes, y nunca van a encontrar una parte donde Cristo diga que la Biblia fue cambiada, o que la Biblia fue retocada, o que hay que restaurar las escrituras, o que hay que mejorarlas. Jamás.
siempre Cristo dice, ustedes si creyeran en las Escrituras, me creerían a mí, porque de mí habló Moisés. La reprensión de Cristo hacia los fariseos era que ellos no creían en las Escrituras. No que las Escrituras no eran confiables, o que había que mejorarlas, o que había que restaurarlas. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios que nos van a ayudar un poco a entender esta cuestión y a ver cómo ve Dios esta cuestión. Y también alguna cita del Espíritu de Profecía, eso dependiendo del tiempo. Tengo algunas citas para compartir, pero bueno, eso depende de cuánto nos lleve. Yo creo que vamos a andar bien. Entonces son varios puntos los que presenta la teología. Uno de los puntos es que la Biblia se interpreta en base a la sabiduría humana, a los conocimientos de las lenguas originales, al conocimiento de arqueología, a los conocimientos de historia, etcétera, etcétera. Y el otro punto que deriva de esto es que cuando la palabra de Dios es leída de la lengua original, tiene mayor riqueza o mayor profundidad que si es leída de una traducción. Esta es otra consecuencia de ese pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento que era el que tenía la Iglesia Católica, por eso no querían que traduzcan la Biblia del latín. Hasta hace muy pocos años las misas eran leídas en latín, porque consideraban que habían idiomas que eran más santos que otros. Es el mismo pensamiento que hoy tienen los movimientos de raíces hebreas, que quizá no son movimientos que estén dentro de la Iglesia Adventista, pero sí están por fuera. Y estos movimientos dicen lo mismo, que si la Biblia no es leída en la lengua original en la que fue escrita, entonces no se puede apreciar totalmente la riqueza, y que las traducciones hacen que se pierda la riqueza espiritual de la palabra de Dios, lo cual convierte esto en un problema de nunca acabar, porque lo que tenemos nosotros solamente son copias de copias de copias de copias. Por más que tengamos textos en griego, no sabemos si son exactamente iguales a los que escribió Pablo, por ejemplo, o a los que escribió Mateo, o los textos en hebreo no sabemos si son exactamente iguales a los que escribió Isaías. O sea, no hay originales, no existen originales. O confiamos en que Dios preservó su palabra de una manera trascendente, sobrenatural, o nos volvemos locos desconfiando de partes o de todas las Escrituras, que es el final de este camino. Y yo comparto este tema y me toca muy de cerca porque he visto a muchos hermanos entrar por este camino y han terminado desechando parte de las Escrituras o gran porción de ellas o todas las Escrituras directamente. Porque cuando nosotros nos erigimos como jueces para determinar qué parte es correcta y qué parte no, qué parte fue adulterada y qué parte no, entramos en un camino que no tiene fin. Entonces, vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a ver cómo la Biblia es tan clara y tan hermosa y el mensaje de Dios es tan hermoso para nosotros que nos hace que podamos descansar en la palabra de un Padre amoroso. Dios ya no es más un objeto de estudio al cual tenemos que abordar como científicos, sino que es nuestro Padre amoroso que preservó su palabra y nos la da para que descansemos en ella. Vamos a ir al primer texto que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Isaías 40 del 6 al 8. Son textos muy conocidos, pero los vamos a ver ahora quizá con un prisma distinto. Dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Bueno, fíjense qué cosa interesante, ¿no? El ser humano, los reyes de la tierra, los impresores, los traductores, los copistas, los que quemaron Biblias, los que prohibieron Biblias, los que tuvieron el monopolio de la Biblia, todos los seres humanos, los papas que firmaron edictos o bulas papales en contra de los que difundían la Biblia, todos ellos son como hierba del campo y como flores del campo que se marchitan al soplo de Jehová. Tranquilos, tranquilos. Dios tiene todo bajo control. O sea, los hombres, tanto los que se opusieron a la palabra de Dios, como los que trabajaron en pro de la palabra de Dios, difundiéndola y siendo instrumentos de Dios
por un determinado tiempo en las manos de Dios, todos ellos son hierba y son como las plantas del campo que se marchitan. Sin embargo, el verso 8 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando Dios nos dio su palabra, Él vio el fin desde el principio. Nosotros nos creemos sabios y decimos: no, miren que esta palabra se tradujo así y de esta manera hizo que no se entienda esto y esto y esto y aquello. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, Dios fue y vino miles de veces. O sea, Dios ya vio eso, Dios ya lo previó, Dios sabía quién iba a ser su traductor, Dios sabía quién iba a ser su copista, quién iba a ser el impresor, Dios sabía durante cuánto tiempo la Biblia iba a estar ocultada de una parte del mundo, pero que Dios la iba a preservar en otro lado, porque los 1000 años de oscurantismo de la Iglesia Católica, Dios tuvo un pueblo, que fue el pueblo valdense, que vamos a comentar algo sobre ellos. O sea, Dios previó que su palabra sobreviviera, porque de Él es, a Él le pertenece. A veces me encuentro con hermanos que tratan de sembrar dudas sobre esto y me dicen: no, pero la Iglesia Católica tuvo el monopolio durante muchos años sobre la Biblia. ¿Cómo sabemos que no cambió esto, no cambió aquello? ¿Y cómo podés confiar en una Biblia que fue compilada por la Iglesia Católica? Dicen ellos, ¿no? Entonces yo les pregunto: bueno, vamos a ver qué dicen los mandamientos. ¿Está el mandamiento que dice no te harás imagen? Sí, está, ¿verdad? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué no cambiaron el mandamiento que dice acuérdate del sábado? De hecho, la Biblia Católica dice acuérdate del sábado. Dice así. No dice el día de reposo, dice el sábado. ¿Por qué no lo cambiaron? ¿Por qué no pusieron milagros hechos por María en los evangelios si ellos tuvieron el monopolio? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no les pertenece. Porque la palabra es de Dios y permanece para siempre. Gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a otro pasaje que está en Isaías capítulo 55, versículos del 8 al versículo 11. Isaías 55, versículos 8 al 11, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sierva del Señor dice que siempre habrá motivos para dudar sobre diferentes cuestiones, ¿no? Hay un libro que ustedes habrán leído, se llama El Camino a Cristo, y uno de sus capítulos, muy acertado para todos aquellos que empiezan el camino de la salvación y de la santidad, se llama ¿Qué hacer con la duda? ¿Por qué está ese capítulo ahí? Es porque Satanás sabe que él puede hacernos dudar con muchas cosas de las Escrituras que son incomprensibles para el ser humano. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Siempre menciono, ¿no?, que los ateos, los escépticos a veces traen ciertas matanzas hechas en el Antiguo Testamento como evidencias en contra de Dios. ¿Por qué Dios mató a todos estos? ¿Por qué Dios destruyó una nación completa? ¿Por qué Dios hizo esto, esto y aquello? Y yo me pongo a pensar en los conceptos. De hecho hay movimientos hoy dentro del adventismo que tratan de ayudar a Dios a limpiar su imagen, ¿no? Dios no necesita ayuda para limpiar su imagen, hermanos, ustedes quédense tranquilos. Y yo pensaba, ¿no?, en estos conceptos de justicia y de amor que tenemos. Nosotros podemos verlo en 3 generaciones solamente. La abuela, la mamá y la hija. 3 generaciones, ¿sí? La abuela castigó de una manera a la madre. Quizá le golpeaba, la maltrataba físicamente. Quizá no le demostraba su amor de diferentes maneras como lo hizo la hija con su nieta. La nieta diferente con su hijo, que ni siquiera se atreve a retarlo. Y cada una de estas personas, la madre, la abuela y la nieta, consideran que aman a sus hijos. Pero el concepto de amor, el estándar de amor y de justicia que tiene cada una de estas mujeres es distinto. Y estamos hablando solamente de 3 generaciones. Nuestro concepto de amor y de justicia es tan variable, es tan cambiante con el tiempo, que no podemos pretender que el concepto de amor y de justicia de Dios se adapte perfectamente a nuestra comprensión. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros.
Si la Biblia dice que Dios es justo y misericordioso, yo tengo que aceptarlo como la Biblia lo dice. Más allá de que haya cuestiones que yo no llegue a comprender del todo. Porque justamente los conceptos de justicia y de amor en el ser humano son variables. En Dios eso es invariable, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es que está más alto el pensamiento de Dios que el nuestro. Y en el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! La palabra de Dios va a hacer lo que Dios quiera. Y no solamente va a hacer lo que Dios quiera, va a prosperar para aquello, para lo que Dios la envió. ¿Podemos estar tranquilos, hermanos, de que Dios ha preservado su palabra? ¿De que la palabra de Dios va a hacer lo que Él quiera? Claro que sí, claro que sí. Constantemente vamos a recibir de parte de los sabios, de los eruditos, dudas con respecto a este pasaje, dudas con respecto a esta porción, constantemente. Pero nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, de que va a hacer lo que Él quiera. Vamos a ir a otro pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. En este caso es Cristo el que habla, y Cristo habla también acerca de lo que Él habló, de lo que Él predicó, ¿sí? Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35, un texto muy cortito, dice así: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Otra promesa. Jesús no está diciendo, bueno, si lo traducen bien, si lo copian bien, si se preservan los manuscritos, porque por ahí se gastan y se pierden. No, dice que los cielos y la tierra van a pasar. De hecho, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y esta tierra y este cielo van a ser destruidos. Pero la palabra de Cristo no pasará. Y cuando Cristo predicó el Evangelio, y cuando Cristo anduvo por la tierra haciendo bienes, bueno, no alcanzaría la tierra, ¿no?, para contener los libros si se tuviera que escribir todo lo que Cristo hizo. Pero cuando Cristo estuvo, no había un taquígrafo atrás de Él. Ustedes vieron en los juicios o las audiencias públicas que se hacen, donde se está llevando a cabo el juicio, y hay una persona ahí con una máquina de escribir a la que le vuelan los dedos y copia textualmente todo lo que dice uno, todo lo que dice el otro, y está todo perfectamente registrado porque tiene que quedar bien documentado. Yo imagino que eso hoy día lo grabarán en vez de escribirlo así, pero todo queda perfectamente documentado, palabra por palabra, lo que dice en ese juicio los participantes. ¿Ustedes piensan que Jesús tenía a alguien así atrás de Él registrando todo lo que Él decía? No, en absoluto. Los evangelistas escribieron años después, lo que ellos recordaron, lo que el Espíritu de Dios les recordó porque era necesario para que se predicara el Evangelio. De hecho, hubo algunos evangelistas que no fueron parte de los 12 apóstoles, como Lucas, por ejemplo. Lucas no fue parte de los 12 apóstoles, no fue testigo presencial de las palabras de Cristo. Sin embargo, él fue y consultó a los que vieron y a los que estuvieron con Cristo, y puso por orden todo el Evangelio. Y ese Evangelio, mis hermanos, es palabra de Dios. Dios no se basa en la sabiduría o en la fuerza humana. La palabra de Dios es una palabra viva, diferente a cualquier otro libro. Miren si tenemos razones para dudar del testimonio de Lucas. Él no estuvo siquiera presente cuando Cristo dijo esas palabras, ¿sí? A diferencia de Juan, por ejemplo, o de Mateo. Lucas no estuvo presente, sin embargo, Dios le reveló lo que él tenía que escribir. Y hizo que las personas, los testigos, dijeran lo que tenían que decir. Y por medio de 4 evangelios, de 4 testimonios, Dios preservó ese evangelio, y se cumplieron las palabras de Cristo que dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No basado en fuerza humana, ni en sabiduría humana, basado en el poder de Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Este pasaje que vamos a leer a continuación destruye esta idea que la teología ha vertido sobre nosotros y que nos ha impregnado de alguna manera, ¿no? Yo lo hablo por mí en primera persona porque todos hemos recibido de la teología estos conceptos,
Y uno de estos conceptos dice, ¿no?, que Dios está, o que el pensamiento de Dios es más fácil, o más rico, o más con más contenido, si se da en una lengua que es la lengua original, ya sea en el hebreo o en el griego. Pero vamos a ver un pasaje que desmistifica esta cuestión. Y esto lo vamos a acompañar, sí, con una cita del Espíritu y Profecía. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11. Esto fue en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Dios derramó su Espíritu sobre su iglesia, sobre la iglesia primitiva, y le dio dones a los hombres. Entre estos dones estaba el don de lenguas. Y el don de lenguas tenía la capacidad de transmitir las maravillas. No algo parcial, no algo sesgado, sino las maravillas de Dios a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a leerlo, esto está en el verso 7 de Hechos 2, y dice así: estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos y medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Las maravillas de Dios no se limitan a una sola lengua. No es que si no lo leo en griego no voy a aprender la profundidad del pensamiento de Dios, en absoluto. No es que si no lo leo en hebreo, con la mentalidad hebrea, no voy a ser capaz de recibir la totalidad de las maravillas de Dios. No. Las maravillas del Evangelio de Dios se transmiten en cualquier lengua porque trascienden las cuestiones humanas. Es una palabra viva. Y las ideas de Dios se transmiten perfectamente en cada uno de estos lenguajes. De hecho, el incidente de la Torre de Babel es utilizado por muchos para tratar de confundir un poco esta cuestión. Entonces nosotros vemos que Dios, había una sola lengua en toda la tierra, en Génesis 11 está esto, ¿no? Entonces Dios quería dispersarlos, que se dispersen, que cada uno se vaya por su lado y que abandonen la obra de la Torre de Babel. Entonces dice la Biblia que Dios confundió sus lenguas. Primer punto, el originador de las lenguas es Dios, no es el hombre. Dios originó las lenguas que existen. Después hay lenguas que derivan de otras, pero Dios originó las lenguas. Dios dividió al mundo en regiones segregadas por lenguas. ¿Y cuál era el objetivo de Dios? El objetivo de Dios era que esa confusión impidiera que se comunicasen entre ellos, pero no que impidiera que se comunicasen con su Creador. O sea, Dios quería seguir comunicándose con ellos. De hecho, tenía un propósito salvífico. Por lo tanto, Dios se iba a llegar a cada uno de ellos en su propia lengua y en su propio idioma. ¿Sí? Ese era el objetivo de Dios. Entonces acá tenemos un pasaje bien claro que nos habla sobre esto, pero me gustaría leerles una cita del Conflicto de los Siglos que habla acerca del pueblo valdense. Yo les mencionaba recién que durante los 1000 años de oscuridad que atravesó el mundo, en el cual la Iglesia Católica prohibió la Biblia y persiguió la Biblia, Dios igual de todas maneras tuvo un pueblo, de los cuales se destacaba el pueblo valdense, ¿no? Que más o menos durante esos mismos 1000 años mantuvieron la fe pura, ¿no? Pero me gustaría leer lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 70. Los que tengan pasta dura de la versión así marrón la van a poder leer, tapas rojas o marrón. La tapa dura dice en la página 70, dice lo siguiente: los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron, y escuchen esto, poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. O sea, ¿qué tenían los valdenses? ¿Tenían la Biblia en la lengua original? No, tenían una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. ¿En qué idioma la tenían? En su propio idioma.
Tenían pues, dice la sierva del Señor, la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuántos mensajes tenemos en los libros inspirados, ¿no? Los valdenses tenían, siglos antes de la Reforma Protestante, la Biblia, una traducción de las Escrituras en su propio idioma, una lengua vulgar. No tenían los escritos en lengua original. Ellos tenían la lengua vulgar, en su propio idioma, y sin embargo tenían la verdad pura y sin adulteración. ¿Sí? Porque la verdad de Dios trasciende la cuestión de los idiomas, trasciende la cuestión de las lenguas originales. Ahora, dice también la sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, esta es una cita que está en el capítulo, creo que es el capítulo 2, capítulo 3, el cumplimiento del tiempo, del deseo de todas las gentes. La sierva del Señor también habla acerca de la condición del mundo en la época de la venida de Cristo. Y esto también está muy interesante, porque Israel tenía una misión que cumplir, que era de ser luz a las naciones, una luz para el mundo. Tenían que mostrar al Dios de Israel a todas las naciones. Sin embargo, Israel se enfrascó en sí misma. En vez de poner la palabra de Dios en los diferentes idiomas para que la gente común, para que los gentiles pudieran conocer al Dios de Israel, no, ellos se volvieron exclusivistas. Se encerraron en sí mismos y esperaban simplemente llegar a ser la gloria del mundo cuando Dios cumpliera sus promesas, ¿no? Y el mundo gentil, el mundo en general, estaban pereciendo, ¿no? Sin un Dios y sin un Salvador. Así que Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que obrar por medio de un rey pagano que moraba en Alejandría en aquel tiempo, un rey griego. Tuvo que mandar a buscar a Israel, siglos antes de esto, ¿no? De la venida de Cristo, unos 3 siglos más o menos antes de la venida de Cristo, tuvo que mandar a buscar a Israel para su biblioteca de Alejandría, un rey pagano que quería tener la literatura de todas las naciones. En esa biblioteca mandó a buscar 70 sabios de Israel para que tradujeran todo el Antiguo Testamento al griego. Esa obra empezó, tardó siglos, y al final, en la época de Cristo, había todo el Antiguo Testamento traducido al griego, hecho por obra de un gentil, hecho por obra de un pagano, porque el pueblo de Dios no estaba cumpliendo su propósito de ser luz a las naciones. Así que para la época de la venida de Cristo ya había una traducción al griego que se conoció como la Septuaginta, ¿sí? Que de hecho, algo interesante, la Biblia Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento, fue lo que más citó el apóstol Pablo, y prácticamente en todas sus cartas, y en el Nuevo Testamento es la versión más utilizada para citar el Antiguo Testamento, la versión griega del Antiguo Testamento, una traducción y no la lengua original. Interesante. Pero dice la sierva del Señor en la página 24, el deseado de todas las gentes, hablando acerca de los gentiles, ¿no? que estaban lejos. Dice así, esto está en la página 24, el anteúltimo párrafo dice así: hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles. Desde hacía varios siglos las escrituras estaban traducidas al griego, esto es lo que mencionábamos recién, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes, y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, y escuchen esto, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gentiles
que tenían la traducción del Antiguo Testamento en griego, no en la lengua original, conocían mejor que los judíos, que tenían la Biblia en su propio idioma, en el hebreo original, conocían mejor que ellos la proximidad y el propósito de la venida del Salvador, que la propia nación judía. ¡Qué terrible! Fíjense, ¿no? Cómo Dios llegó a los corazones sinceros a través de una traducción. Y el siguiente párrafo dice así: Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto había de hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintivamente. O sea, ¿por qué leo estas citas? Porque estas citas van en contra del pensamiento teológico de que hay que leer la Biblia en su lengua original, o que las traducciones no tienen el mismo contenido y el mismo poder que la lengua original. Esto deja a mucha gente afuera del acceso a la palabra de Dios y hace al pueblo dependiente del teólogo. Entonces, permítanme dar un ejemplo sencillo. Pero pastor, yo veo que acá dice que Dios es uno, y el pastor dice no, lo que pasa es que la palabra uno en la lengua original significa varios. Chao, se acabó el raciocinio, se acabó el discernimiento, se acabó la relación entre Dios y el hombre. Ahora es la relación entre el hombre a través del pastor con Dios, a través del teólogo. Y Dios no quería eso. Dios quería llegar a cada uno de manera personal. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer algunos otros pasajes más para ir redondeando con el tema y quizá alguna cita más del espíritu de profecía. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12, que bueno, es un poco el centro de este, quizá el texto central de este tema, de que la palabra de Dios no es como cualquier otro libro. De hecho, la crítica textual es una disciplina, o la crítica a los textos, ¿no? Es una disciplina que se da con la literatura profana, es decir, con los textos de los filósofos, textos antiguos donde la gente dice, bueno, hay que tratar de ver y de llegar lo más parecido al original para saber qué quiso decir fulano o mengano. Pero cuando se empieza a aplicar este método que se usa en la literatura profana a la palabra de Dios, se está dando por sentado de que Dios es una especie de ancianito al que hay que ayudar, ¿no? Y Dios no es un ancianito al que hay que ayudar. Dios es nuestro Padre y Él nos va a ayudar a nosotros. Él nos tiene que ayudar a nosotros. Su palabra está bien como está, no hace falta mejora. Cada vez que el hombre la quiso mejorar, la arruinó. Les leí solamente algunos ejemplos, pero hay muchos más. La siguen arruinando hasta el día de hoy. Cada vez que alguien dice, esta es una Biblia restaurada, salgan corriendo para el otro lado porque seguramente es un desastre. Entonces, vamos a leer este pasaje que es un poco el centro, y dice así, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una palabra, dice, viva. No es una palabra que esté encerrada en una lengua muerta, que hay que desenterrar, ¿no?, de allá, y hacernos el curso de hebreo, curso de griego, curso de esto, curso del otro, arqueología y todo, para poder llegar así al pensamiento de Dios. No, no, no. La palabra de Dios es una palabra viva, que llega hasta el ser humano, por más ignorante que sea el ser humano. Estas son palabras de Guillermo Miller, no piensen que trato de ser ofensivo, yo soy el primer ignorante, pero Guillermo Miller decía así: la palabra de Dios es un sistema de verdades reveladas, que si seguimos su instrucción y seguimos según su propio método de interpretación, que es un texto explica otro texto, ¿sí?, texto sobre texto, renglón sobre renglón, por más ignorante o por más insensato que sea alguien, no se puede extraviar de la verdad, porque es un sistema de verdades reveladas en la cual una parte explica a otra parte. No necesitamos errar, como dice la sierva del Señor. Nadie se puede extraviar si confía en la palabra de Dios como la palabra de un Dios poderoso que preserva su palabra.
Pero si empezamos a dudar de lo que tenemos en nuestras manos y a sembrar las dudas en los demás, hermanos, es para mal, es para sufrimiento. Entonces dice que la palabra de Dios es una palabra viva, y vamos a leer 2 versículos más. Uno se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3. Este texto que voy a leer ahora, Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia de nuestros pioneros adventistas. Y esto es muy interesante. Ustedes saben, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero las 7 iglesias son periodos de la iglesia. Hay un periodo que es el periodo de la oscuridad, un periodo que es el periodo de la iglesia primitiva, ¿sí? Hay diferentes periodos de la iglesia, y el mensaje a la iglesia de Filadelfia es el mensaje a la iglesia de los pioneros adventistas, hasta antes de 1850, cuando empezó el ataque a la Biblia, que yo les mencionaba al principio del video, al principio del tema, perdón. Entonces, este mensaje es muy importante porque nos muestra que la iglesia de Filadelfia tenía la palabra de Dios. Tenía la palabra de Dios completa. No necesitaba arreglo, no necesitaba mejora. Estaba ahí, había que creerla nomás, recibirla y obedecerla. Nada más. La apostasía no se debía a que estaba mal traducido, que estaba mal copiado, no. Se debía a que los hombres la habían descuidado, pero ahí estaba la palabra de Dios. Probablemente la mejor versión de todas, la Biblia King James, que fue refinada como 7 veces, como el oro, ¿sí? En una lengua vulgar, que es una lengua común y universal, porque en el tiempo del fin Dios sabía que la lengua universal iba a ser el inglés. No es que Dios dice, bueno, mirá, que justo hice esta Biblia y mirá, justo el inglés es la lengua universal. No, Dios sabía. Por eso puso un patrón para su palabra con la Biblia King James. Dios lo sabía. Así que ahí está la palabra 7 veces refinada, como el oro. Entonces, esa Biblia, esa palabra, era la que tenían los pioneros adventistas. Y lo dice en el mensaje a Filadelfia, que dice, versículo 8, capítulo 3, verso 8 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primera vez que dice acá que ha guardado su palabra. Esta iglesia a la cual se le abrió la puerta del lugar santísimo para que entrase, ¿no?, con Cristo al lugar santísimo, dice que esta iglesia guardó su palabra. Y en el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! La iglesia hasta 1850 tenía la palabra, y la tenía completa, y la tenía bien, ¿sí? Y Dios había abierto una puerta. A partir de abrirse esa puerta vino el santuario celestial, el sábado, la reforma pro salud, el diezmo, la justificación por la fe bien comprendida, etcétera, etcétera. Todas las verdades que entraron por esa puerta abierta, y con toda esa revelación, obviamente el don de profecía le fue dado a la iglesia, y ese pueblo tenía la palabra. Es más, era el pueblo del amor fraternal porque comprendía perfectamente el amor de Dios, porque entendía perfectamente quién era Dios y quién era su Hijo, algo que ustedes estaban mencionando hace un rato. Porque el amor de Dios, dice el apóstol Juan, se ve en esto, en que Dios entregó a su Hijo. Entonces ellos tenían el amor de Dios porque sabían lo que Dios había dado por ellos, ¿no? Y el último pasaje de la Biblia, por lo menos, que quiero compartir con ustedes, se encuentra en Apocalipsis 14, verso 6. Este es un texto que todos nosotros tenemos, lo tenemos hecho carne prácticamente, lo sabemos de memoria, que es el comienzo del mensaje de los 3 ángeles, pero ahora lo vamos a ver un poquito más de esta idea, ¿no?, de que la palabra de Dios trasciende las cuestiones del lenguaje. Dice en el versículo 6, Apocalipsis 14, vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. O sea,
el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de salvación, tiene que ser predicado en todos los lenguajes, en todas las lenguas, ¿sí? ¿Quién fue el primer traductor? Vamos a verlo esto en el deseo de todas las gentes. Este es un episodio que pasó con la vida de Cristo, ¿no? Dice el Evangelio que cuando Cristo fue crucificado, Pilato mandó poner un cartel sobre la cabecera de la cruz. Ustedes saben que era la fiesta de la Pascua, habían venido personas de todas partes del mundo y había un cartel ahí arriba. Y ese cartel fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Y uno podría decir, bueno, era un cartel que ponía de manera burlesca, de manera burlona, el motivo de la crucifixión, que este hombre decía que era el rey, ¿no? Sin embargo, esto va más allá de eso. Esto tiene un propósito salvífico, y lo dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, página 695. Dice que los sacerdotes se enojaron con este cartel. Dice el primer párrafo de la página 695 del deseado: los sacerdotes vieron lo que había hecho y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Dijeron: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: rey soy de los judíos. Pero Pilato estaba airado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Respondió fríamente: lo que he escrito. Y ahora fíjense lo que dice la mensajera del Señor: un poder superior a Pilato y a los judíos habían dirigido la colocación de esta inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva, no atrapada en lenguas muertas, viva, transcrita por una mano que Dios había guiado. ¡Wow! Ese cartel en la cruz de Cristo, escrita en 3 idiomas, en hebreo, para muchos una lengua santa, para Dios una lengua más, en griego y en latín, para muchos lenguas paganas que son incapaces de transmitir la verdad, para Dios lenguas comunes. Una mano guió, una mano superior a Pilato, alguien por encima de Pilato, escribió ese cartel en 3 idiomas con la misión de salvar a tantos como fuera posible de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y en ese cartel, obviamente, en hebreo probablemente decía Yeshua, en griego seguramente decía Jesús, y en latín decía Jesús. No importa, porque lo importante era que ellos supieran que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios y que había muerto por los pecados de Israel. Así que vemos que la palabra viva trasciende las cuestiones del lenguaje. Y ustedes podrán decir, bueno, nosotros no tenemos eso de las raíces hebreas, que por lo general siempre hemos escuchado acerca de eso, ¿no? Pero sí tenemos lo de la teología. Y la teología, lamentablemente, es lo que se utiliza muchísimas veces para no querer aceptar lo que un texto dice. Cuando dice hijo, en realidad no es hijo. Cuando dice padre, en realidad no es padre. Cuando dice uno, en realidad no es uno. Cuando dice Dios, en realidad son dioses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos son los artilugios utilizados para rechazar un mensaje, ¿no? O para rechazar una verdad. Pero bueno, hasta acá el tema que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición, que les pueda ayudar para reflexionar sobre estas cuestiones. Hay una cita más que se las dejo para que ustedes pues la lean tranquilos. Está en Primeros Escritos, que habla acerca de cómo Dios preservó las Escrituras. Esto está en Primeros Escritos, página 220, que la sierva del Señor dice que Dios preservó de manera especial la Biblia y que aunque haya habido momentos en que algún ser humano agregó alguna cosita, dice que no necesitamos errar porque una parte de la Biblia explica otra parte. Y además Dios da su espíritu para que entendamos cuál es la verdad. Así que bueno, este es el tema que quería compartir y bueno, Dios les bendiga mucho.